Hola, yo soy Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es un área que organiza pues grandes conciertos, festivales, ferias en la Ciudad de México desde finales de 2018. En una nueva política del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, de garantizar los derechos culturales, de abrir el espacio público para las más diversas expresiones culturales. Y por eso, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener a Silvio Rodríguez en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 10 de junio a partir de las 8 de la noche. Entonces, pues queremos invitar a todo el movimiento a acudir al Zócalo y disfrutar pues de uno de los grandes trovadores, poetas latinoamericanos, Silvio Rodríguez. Bueno, va a iniciar el concierto Vivir Quintana, que es una cantautora mexicana muy relevante en estos días. Ella se ha vuelto referente del movimiento feminista, no solo de México, de América Latina. Para un concierto que organizó el gobierno de la Ciudad de México a principios del 2019 con Mon Laferte, Vivir compuso una canción especial para ese concierto. Se llama Canción sin Miedo. Y es una canción que logró sintetizar pues el sentimiento de las mujeres y en particular del movimiento feminista de muchos países de América Latina. Es un canto pues contra la violencia, contra la misoginia, pero además en la que resalta pues el valor que han tenido las mujeres en sus luchas recientes. Entonces es una canción muy especial porque empezó a haber muchas versiones que muchas mujeres en muy distintos países de América Latina, también de España y Francia, han hecho, incluso en lenguas originarias. Entonces, bueno, vamos a tener a Vivir Quintana, por supuesto, entre otras canciones, presentando Canción sin Miedo, y después a Silvio Rodríguez. Silvio ha venido a México en muchas ocasiones. La primera vez que vino fue en el año de 1975, era un joven trovador que, pues, de parte de una generación de músicos que participaron y acompañaron a la Revolución Cubana. Y a partir de ahí ha ido creciendo su público en México. Es un público muy amplio, que además pues, lo quiere mucho, porque pues ya son varias generaciones. Padres, madres, pues que ponían a Silvio en su tocadiscos y que pues los niños escuchaban, ¿no? Y finalmente, y algo parecido a lo que acabo de platicar sobre Canción sin Miedo de Vivir Quintana, pues un gran maestro de himnos es Silvio Rodríguez, ¿no? Un cantautor que en distintos momentos de su carrera, y pues como un artista con una gran sensibilidad y un gran compromiso social, fue pues componiendo canciones que llegaron muy profundo y sobre todo muy, muy profundo a gente pues comprometida con los cambios sociales, vinculado a los movimientos sociales y políticos en América Latina, en las luchas contra las dictaduras, en la búsqueda por unas sociedades más justas, por supuesto a favor de la democracia. Entonces, movimientos de muy distinto tipo en América Latina, desde los 70s hasta nuestra fecha, que encontraron en Silvio, y seguimos encontrando, pues una voz, un referente muy importante. Porque finalmente, para todos estos movimientos, propiamente la Revolución Cubana es un referente muy importante, ¿no? Y más especialmente pues, en los jóvenes
de los 60, ¿no? Y en particular los jóvenes estudiantes de 1968 que se movilizaron en muchas partes del mundo. Ya para ellos, pues la nueva canción latinoamericana, la trova, la nueva trova cubana, pues era, como dirían ahora, pues el soundtrack de sus vidas, ¿no? Pues todos sabemos, México está viviendo un momento pues muy importante, ¿no? El presidente dice momentos estelares. Yo creo que es así, que hay momentos en que se escribe la historia, y entonces en este momento muy especial que estamos viviendo, pues creo que vale mucho la pena y que es una hermosa oportunidad, primero de encontrarnos en el Zócalo, ¿no? Como movimiento además, porque el Zócalo nos pertenece. Es una plaza que se peleó durante muchos años poderse abrir. Después del 13 de septiembre de 1968, los estudiantes, por ejemplo, pues no pudieron regresar al Zócalo durante muchos años. Pocos días después pues vino el 2 de octubre y ya la represión del PRI pues impidió que se pudieran manifestar otra vez los estudiantes, pero también los campesinos, pero también los trabajadores, durante muchos años. Y fue un proceso largo. Probablemente los estudiantes regresaron de forma masiva al Zócalo en el año de 1986, en el movimiento estudiantil de la UNAM, en donde además participó de forma muy destacada Claudia Sheinbaum, como el primer movimiento contra las políticas neoliberales. Y bueno, fue un movimiento masivo, muy, muy grande, que llevó a la huelga a la UNAM, que salió victorioso porque se detuvieron las reformas que Miguel de la Madrid estaba impulsando, de carácter neoliberal. Querían privatizar la educación. Y siguieron en ese esfuerzo y siguieron encontrándose a los estudiantes. Y los estudiantes, pues movilizados, pues acudiendo al Zócalo, entre otras acciones, y expresando ahí su fuerza, ¿no? Y después muchos otros movimientos, entre ellos fundamental, pues nuestro propio movimiento, el andresmanuelismo desde muy pronto, principios de los años 2000, pues en la plaza principal del país, en el Zócalo, pues se movilizó. Y es también el espacio pues del plantón de 2006 contra el fraude electoral, ¿no? Entonces es una plaza con mucha historia y es fantástico pues también encontrarnos en esta ocasión en torno a la poesía y la música de Silvio Rodríguez. Hay un programa muy intenso de conciertos. También en el Zócalo tenemos pues la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, en octubre. Y tenemos, digamos, una política cultural muy intensa de ocupar el espacio público, de convocar a los distintos sectores. Ahora, bueno, pues toca a los amantes de la trova, pero pues hemos tenido ya la oportunidad en el Zócalo de tener a Residente y también a Mon Laferte y también pues muchas otras expresiones que se dan en la literatura, en el teatro, en la poesía, en la producción artesanal con una feria de las culturas indígenas y de los pueblos originarios de la Ciudad de México. General, y no solo en el Zócalo, también en muchas otras plazas de la ciudad, es importante pues la ocupación del espacio público para las actividades culturales, ¿no? Es fundamental esa línea de trabajo. Para apoyar la cultura y las muy distintas expresiones artísticas, el Estado pues tiene una serie de obligaciones. De impulsar, de hacer, de tomar, pues diría una serie de programas y de acciones
para promover el arte y la cultura. Claro, durante muchos años eso fue letra muerta, ¿no? Fundamentalmente las instituciones culturales en México, en el periodo neoliberal, pues empezaron a hacerse a un lado. Y grandes instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes o de Antropología e Historia, los propios institutos o secretarías de cultura federales y locales, pues fueron perdiendo relevancia e importancia a favor de la iniciativa privada y de las empresas en torno a la industria cultural. Entonces, hoy que vivimos un momento de transformación, pues las políticas culturales pues se están transformando, ¿no? Y se establecen pues otro tipo de prioridades, sobre todo, ¿no? Y creo que en ese sentido la prioridad fundamental tanto del Gobierno de México como del Gobierno de la Ciudad de México es la cultura comunitaria. Y también pues toda la oferta artística y cultural gratuita y pública en los espacios comunes. Esas son como las dos grandes líneas de trabajo. Entonces, en esta nueva política cultural de la Cuarta Transformación, pues coloca en el centro a las propias comunidades, a la propia producción artística, artesanal, las propias prácticas culturales que son muy amplias y que implican pues desde la gastronomía hasta las fiestas patronales, pasando por supuesto pues por la vida que puede haber en torno a un centro cultural o un centro comunitario, en donde la gente se encuentra y organiza sus propias actividades, sus propias inquietudes. Entonces, en un Estado no solo de izquierda, sino también democrático, se invierte la lógica de poder y la iniciativa y la acción viene propiamente de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la cultura comunitaria y impulsarla desde abajo. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un programa estelar en ese sentido, que son los Pilares, que son cerca de 300 espacios nuevos, gratuitos, en donde se da una serie de actividades de carácter educativo, cultural, deportivo, comunitario, poco lo que propiamente todos los vecinos vayan dando forma a esos espacios, ¿no? Entonces, los pilares pues, son muy importantes justo en ese impulso de la actividad cultural desde las comunidades. Y a nivel nacional pues, están los semilleros, que también son un esfuerzo en esa misma dirección. Entonces, bueno, ¿qué tiene como objetivo eso? Pues una renovación cultural y un nuevo impulso a las artes. México, bueno, pues es una potencia mundial en ese sentido. En muchas disciplinas y en muchos ámbitos, pues somos de una riqueza cultural muy potente, ¿no? y muy apreciada en el mundo. Y aquí, pues en casa a veces cuesta trabajo verlo, identificarlo. Entonces, parte de estos cambios es la revaloración de esa propia cultura mexicana, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado y obviamente necesitamos y somos un país muy abierto y desde siempre abierto al mundo. Pero una cosa es eso y otra cosa es nada más empezar en una dinámica de consumo de productos culturales del exterior. No, tenemos que hacer y decir lo nuestro y nuestra palabra, ¿no? Y nuestras formas y nuestras tradiciones. Entonces, eso es un cambio en la política cultural muy importante. Revalorar y darle importancia de nueva cuenta a la gran diversidad de expresiones culturales propias, mexicanas. Y ahí, por supuesto, que los pueblos originarios pues, tienen una gran diversidad, desde sus propias lenguas hasta sus prácticas, tradiciones, como también en las grandes ciudades, ¿no? En donde, bueno, pues son producto de una gran migración del campo a la ciudad, producto de una serie de crisis, ¿no?
tremendas, pero que a partir de ahí pues se formaron las grandes ciudades en México, incluida esta, la Ciudad de México, pues un monstruo de más de 22 millones de habitantes, que es un mosaico cultural potentísimo, diverso, rico, en donde además pues se dan muchas mezclas, pues una gran mestizaje finalmente, en donde surgen nuevas formas todo el tiempo, ¿no? Y nuevas prácticas. Y algo que además el presidente insiste mucho, en esas prácticas y en esos riqueza cultural, valores muy importantes. Yo diría uno, el sentido justamente de comunidad. Vivimos años de pues, un individualismo brutal, que es, no solo yo estoy en el centro, sino es todos contra todos, ¿no? O sea, yo puedo avanzar o crecer en función de pisar o atropellar a otros. Es una cosa delirante si lo piensas un poco. Entonces, bueno, pues obviamente este impulso cultural de la 4T también tiene en el centro el sentido comunitario, el sentido social, el sentido de la valoración del otro y de apreciarlo además desde nuestra diversidad, porque pues eso somos, una sociedad muy diversa. Entonces, pues tiene que ser desde ese ánimo, desde un ánimo democrático, tolerante, inclusivo, pero bueno, en este gran mosaico, pues valorando finalmente el sentido colectivo, no individual, ¿no? Por encima de lo individual. Creo que, bueno, es que la Ciudad de México realmente es tan rica que por donde vayas te encuentras cosas fantásticas, ¿no? Tanto pues, la comida como los espacios culturales, que hay muchos, pues aquí hay grandes instituciones como el Museo Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, bueno, pues es de los más grandes museos de ese tipo del mundo, ¿no? Entonces, desde lo chiquito, desde un centro cultural, desde una fonda que puede ser fantástico su comida, pues hasta estas grandes instituciones que tenemos, el Teatro de la Ciudad, el Teatro de Bellas Artes, en donde además hace poco tuvimos un muy conmovedor homenaje a Elena Poniatowska, pero bueno, hasta la plaza pública, pues en donde podemos encontrarnos cada tanto pues, conciertos masivos como el que vamos a tener con Silvio, y más ahora que pues estamos ya pasando la pandemia, y entonces podemos encontrarnos otra vez en el espacio público, ¿no? Creo que hay mucha necesidad, creo que hay mucho ánimo de eso, entonces pues ahí estaremos y ahí nos encontraremos. Y creo que tenemos que estar muy entusiasmados, muy alegres, festejar mucho, disfrutar este momento histórico en el que estamos. No ha habido revolución, transformación que no la hayamos bailado, y más en México que nos encanta bailar. Cualquier fiesta, cualquier conmemoración, la terminamos bailando, ¿no? Entonces, pues con mayor razón en estos tiempos, y yo creo que sí vale la pena, y creo que el concierto de Vivir Quintana y de Silvio son una oportunidad, pues de buscar en la historia estos referentes artísticos y culturales que vienen de tiempo atrás y que sí reflejan, son un exponente muy valioso pues de una larga historia de luchas, ¿no? Finalmente, pues esta transformación pues es resultado de una secuencia de luchas, de aprendizajes, de experiencias acumuladas, pero también de expresiones artísticas y culturales que se fueron tejiendo. Y en México, bueno, pues tuvimos, y a la fecha, Convivir, por ejemplo, es un buen ejemplo, pero pues el movimiento de la trova y la canción urbana, pues en México pues estuvo muy presente. Desde Judith Reyes, por ejemplo, que ella venía con toda la herencia de las canciones revolucionarias, de los corridos,
que en los 50s y 60s empezó también a contar pues la historia de los movimientos sociales, ¿no? Hasta personas como Óscar Chávez, Amparo Ochoa. Y bueno, pues se va renovando eso y se va actualizando como expresión artística, como ocurre en todas. Entonces creo que es bonito buscar y conocer de estas expresiones. Y bueno, pues ahora pues una fiesta hermosa que tendremos con Silvio Rodríguez, porque pues difícilmente hay alguien con la trayectoria y con la trascendencia que Silvio ha tenido, ¿no?